Y si me hace el favor, hermano, y es tan amable, se pone de pie, vamos a entrar a la palabra del Señor. Aleluya, Jesucristo. Y este mensaje, hermano, se titula así. Bueno, vamos a ver primeramente el texto bíblico. Está en Hechos capítulo 4, verso 13. Hechos capítulo 4, verso 13. Siga alabando al Señor ahí en su lugar. Diga: Dios, te glorifico, yo te alabo, Señor. Amén. Él tiene un propósito para nosotros. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Haz el propósito que tienes para mí. Amén. Aleluya al Señor. Dice la palabra así dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, verso 13. Amén. Dice la palabra así. Entonces, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, ¿qué pasaba? Se maravillaban por lo que ellos estaban observando. Amén. Se está maravillando usted en el Señor. Amén. Maravíllese, maravíllese. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale: Señor, una vez más venimos delante de ti? Hemos alabado con nuestra alabanza, con nuestras manos, con nuestros instrumentos, Señor, con nuestra boca. Y ahora, Señor, queremos, Padre, recibir el mensaje. Que esta palabra no retorne a ti vacía, sino que traiga, Señor, bendición. Traiga, Señor, respuesta. Señor, llegue contigo, Señor, agradable, Señor, cuando nos acerquemos a ti. Así, Padre, hacemos, nuestro Señor, mi Dios, en nuestra vida una recapitulación, examinamos nuestro ser y te decimos: te necesitamos. Y así entrego el mensaje de tu palabra a la iglesia, Señor, a tu pueblo que amas. Tú amas a toda esta iglesia, amas a cada uno, Señor, y nosotros lo creemos, Señor, desde el más grande hasta el más pequeño de edad, Señor, tú nos amas. Así, Padre, entrego este mensaje en tu poder, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano, dele un saludo a su hermano y dígale: tienes de nuevo, hermano. Dígale: tienes de nuevo. Tienes de nuevo. En un momento vamos a ver qué es el de nuevo. Amén. Aleluya al Señor. Gloria a Cristo Jesús. A ver, iglesia, ¿quién vive? No me le baje el volumen, hermanos. ¿Quién vive, iglesia? Amén. A su nombre. Amén. Y a nosotros la victoria. Amén. Alabe al Señor. Tome su asiento glorificando el nombre de nuestro Dios. Él vive, hermanos, Él está presente. Si lo buscas, lo encuentras. Si lo buscas, Él se acerca. Predicaba nuestro hermano ministro Vinicio: si le buscas, Él lo halla. Si te acercas, Él está allí. Amén. Entonces nuestro Dios es bueno. Entonces, hermanos, como introducción, aleluya al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús para sanar, para libertar. Hermano, para hacer imposibles solamente Dios lo puede hacer. No importa lo que diga el mundo, el doctor, sabemos que Dios tiene el control y sabemos que Dios tiene la última palabra. Pero nuestro Dios tiene poder. Amén. O dígale: nuestro Dios tiene poder. No, nuestro Dios tiene poder, amén. Nuestro Dios es Dios, nuestro Señor es Jesucristo. Entonces hay algo que sucede, hermanos. A ver, todos aplaudan fuertemente. Más fuerte, aplaudan, hermanos. Más fuerte. ¿Sí ve? Cuando nosotros aplaudimos fuertemente, a ver, alguien grite un grito de júbilo al Señor. Amén, sí. Cuando nosotros, hermano, hablamos de poder, tiene que haber algo, hermanos. Es una potencia que se está moviendo. Cuando nosotros hacemos algo, nos levantamos, nos movemos. Y quiere decir que hay algo que se escucha, que se mueve, que se oye. Y cuando hablamos nosotros respecto a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor tiene poder. Y nuestro Dios, en lo que no vemos, Él se mueve en la atmósfera que nosotros no podemos ver, pero Él está allí. Lo importante es cómo nosotros lo vamos a creer al Señor. Predicábamos hace rato: el Señor se manifiesta, el Señor, cuando somos débiles, somos fuertes. Quiere decir que cuando venimos al Señor, en la mañana predicábamos, y nosotros nos refrescamos en el Señor y nos deleitamos en Él. Venimos y le decimos: Padre, papá, papi,
papi, no puedo, aquí estoy. Y en esa debilidad usted se deleita porque el Señor viene con una frescura, el Señor viene con un levantamiento, el Señor viene con fortaleza y le levanta. Y entonces usted se deleita y dice, ay Señor, qué bueno, me has bendecido, me has dado, Señor, lo que yo necesitaba. Aún en medio de las circunstancias, sea cual sea, Dios está allí. Pero hay algo que sucede y que usted y yo debemos de tener, y es eso. Es esa forma como nosotros nos debemos de buscar en el Señor, y eso es lo que hace la diferencia. Mateo capítulo 16 verso 19 dice la palabra que el Señor les dio algo a los apóstoles. El Señor los llamó, el Señor los tomó de un lugar y les dio algo poderoso. Y eso algo poderoso también se lo dio a usted. ¿Lo cree que usted lo tiene? ¿Lo cree que usted lo tiene? De aquí puedo mirar, hermanos, que Dios nos ha dado algo poderoso. Ahí lo tiene usted. Usted lo tiene o no lo tiene. ¿Lo puede creer que lo tiene? ¿O lo tiene bien guardado? No, ahí está, Dios nos ha dado algo. Y dice la palabra del Señor en Mateo 16, 19, dice, a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea que Dios dio una declaración y dijo, lo que ates será atado y lo que desates será desatado. Si tú lo crees, tú lo puedes desatar. Si tú lo crees, tú lo puedes, hermano, hacer. Yo me acuerdo, no sé a quién le enseñó a amarrarse los zapatos, pero alguien le enseñó a amarrarse los zapatos, a atar y desatar. A mí a cada rato se me desataban los zapatos, y un día me dijo mi hermano, mira, hazle así, le das 3 vueltas, lo metes y nunca se te va a desatar. Y nunca se desató hasta el día de hoy. Pero cuando el Señor ata, hermano, nadie lo puede desatar. Cuando el Señor, hermano, desata, nadie lo puede desatar. Así que el Señor nos dio este principio de su favor. Aleluya, qué hermoso, alaba al Señor. No se canse de alabar al Señor. Lucas capítulo 10, verso 19 dice la palabra, he aquí, dice el Señor, una palabra poderosa, una palabra grande, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda cosa, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor dice, y aquí dice, he aquí os doy potestad. O sea, el Señor nos dio autoridad, el Señor nos revistió con su poder, el Señor nos ha dado algo poderoso. Por eso el Señor dice, el Señor, he aquí os doy potestad. Cuando usted se bautizó y se convirtió, hermano, como yo, venimos al Señor y nos dio potestad, nos dio autoridad. El Señor nos revistió de su amor y de su favor, y es por eso que hoy podemos decir, hermanos, que Cristo está con nosotros. El título de este mensaje es este, hermano, el denuedo. Fíjese, el denuedo desata el poder. El denuedo desata el poder. Quiere decir que ¿quién necesita poder? ¿Quién necesita de ese poder para sanar? ¿Quién necesita de ese poder para ser libertado? ¿Quién necesita ese poder para salvación? Hay alguien que todavía no se entrega al Señor. Necesita, hermano, necesita ese poder salvarlo, y solamente es en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, dice, el denuedo desata el poder. Y en un momento vamos a ver qué es el denuedo. Por eso les decía, ¿quién vive? Ay, hermano, me le bajó el volumen. ¿Quién vive? Amén. Más fuerte, ¿quién vive? Amén. Entonces hay algo hermoso que usted debe de seguir haciendo como yo. Y la palabra del Señor entonces dice así, sanidades de poder. Hay algo hermoso que a nosotros nos llena y nos emociona. ¿Por qué? No nos debe de emocionar nada mente, nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de confianza, nos debe de llenar, de hermanos, de ese poder que Jesucristo nos ha enseñado. ¿Cómo? Cuando hablamos de sanidades y de poder, podemos ver en la Escritura que el Señor hizo grandes cosas cuando Él estuvo físicamente en la tierra, y ahora ha hecho grandes cosas en los apóstoles y los discípulos que el Señor empezó a levantar. Y a mí como a usted nos tocó
poder palpar, poder sentir la sanidad, el milagro que Jesucristo hizo en nosotros. Lo ha podido analizar, lo que Dios hizo por usted. Tal vez no fue físicamente en una enfermedad, pero fue en un vicio. Tal vez no fue en un vicio, pero fue el Señor en la mente, en el corazón, que Dios le dio la revelación de su palabra y de su poder. Pero Dios hizo estas sanidades poderosas. Mateo capítulo 17, verso 19 al 21. El Señor muestra algo que hace. Están los discípulos, usted va a mirar la historia y la conoce, los discípulos están obrando en el Señor. ¿Y cuántos de nosotros cuando pasa algo queremos, Señor, sana a mi esposo, sana a mi hijo, sana a mi familia, sana a mi esposo? ¿Cuántos de nosotros no oramos así? Y le decimos a Dios, Señor, mira a mi compañero que le está pasando algo, y pedimos y oramos. Y eso es lo que sucede. Pero dice Mateo 17, verso 19, 21, para traerles un poco de escritura, que es lo que dice la palabra para conectar lo que va a decir el denuedo. Dice, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no dice, no pudimos? ¿Amén? ¿Puede decir esa palabra? ¿Por qué no pudimos? Amén. ¿Por qué no pudimos? Hay veces que, ¿por qué, Señor, pasa esto o lo otro? Pero dice que ellos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos, Señor? Y luego dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible, dice el Señor. Pero luego dice el verso 21. A esa pregunta, no pudimos, Señor, pero dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Así que los discípulos del Señor vieron los milagros del Señor Jesucristo, pero en ese momento ellos empezaban a caminar y no pudieron, pero el Señor les empieza a enseñar, miren, esto se hace así. Tienen poca fe, pero necesitan trabajar en la fe, necesitan creer, necesitan levantar su ser en confianza. Yo no sé qué más ellos sentían, porque la Biblia nos da cierta historia corta, en veces un poco más extensa, y a nosotros nos toca estar por fe creyendo que algo está sucediendo en la vida de los apóstoles. Ellos comenzaban allí. Recuerde que ellos habían salido siendo pescadores, ellos no tenían escuela. ¿Cómo los miraría la gente a ellos? Ir al pescador. O si trabajaba en el campo, era el campesino. O no sé cómo los miraban. Porque en ese tiempo había los fariseos que se vestían bien y andaban bien vestidos. Y había también los griegos y todos ellos que tenían sabiduría y hablaban de una forma. Pero el Señor les empezó a enseñar a ellos qué es lo que ellos debían de hacer. Y cuando ellos empezaron, hermanos, a reprender y no pudieron, el Señor les dice entonces, esto no sale sino con ayuno y oración. Así que ellos tenían una necesidad, pero empezaron a creer y a tener fe en el Señor. Humanamente hablando, todos, hermanos, nuestra fe puede obrar de una forma. Puede que estemos con mucha fe, con mucho fervor, o puede que nuestra fe esté tambaleando, fallando. Pero el Señor en este mensaje dice, el denuedo desata el poder. ¿Cuántos quieren ver el poder y la gloria del Señor manifestarse en nuestras vidas? El Señor va a hacer, el Señor va a obrar. Viene gente, hermanos, y recibe un milagro y va y ya no regresa. Pero hay alguien que se lleva el milagro. Hay alguien que es tocado por el Señor. Pero yo quiero decirle al Señor, Señor, hoy quiero yo un milagro, Señor, en mi vida. Hoy quiero, Señor, que tú te manifiestes en mi ser. Hoy quiero, Señor, que tú toques el corazón y cambies la mente para salvación. Pero solamente pasa cuando el denuedo desata el poder. Y vamos para allá. Pero dice la palabra entonces, voy a hablar de otros dos pasajes que la Biblia dice que hicieron grandes cosas los discípulos del Señor. Luego el verso en Lucas capítulo 10, verso 17, dice que vuelve la escritura a quedar, hermano, registrado esta palabra y dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Un pasaje donde ahora los ve a los discípulos y dice, Señor, dice, venían con gozo.
Cuando usted viene con gozo, ¡hey, hermano, ¿cómo estás? Señor, viene con gozo, estoy aquí, te alabo. Hay un gozo que se puede expresar. Vinieron con gozo. Anteriormente a lo mejor llegaron tristes. Señor, no pudimos. ¿Qué pasó? Preocupados. Pero en este caso dice que vienen con gozo y dice, Señor, dice, los demonios, dice, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Yo creo que declaraban, sujétate espíritu de enfermedad, te echo fuera en el nombre de Jesucristo. Oh diabetes, en el nombre del Señor. Yo no sé qué enfermedades había, la lepra era una de ellas. Pero cuando ellos, hermanos, invocaban y creían en el Señor, ¿qué sucedía? Se desataba el poder en el nombre de Jesucristo para sanar, para hacer cosas grandes. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos muestra que el poder del Señor se mueve en los discípulos. Un versículo más en Lucas capítulo 9, versos 9 Lucas capítulo 9, versos 5 al 7. Una vez más vemos el poder del Señor en ellos. Y fíjese lo que dice. Dice, y donde quiera que nos recibieren, y donde quiera que no os recibieren, dice el Señor, porque hay alguien que no recibe. Amén. Pero luego dice, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y luego el verso 6 dice, y saliendo pasaban por las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo hacía en ellos cosas maravillosas. Y por todas partes el Espíritu de Dios hacía sanidades y hacía milagros. Marcos capítulo 6, verso 13 dice la palabra, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos había algo que estaban haciendo. Estaban desatando, estaban atando, estaban sanando en el nombre de Jesucristo. Eso trae gozo, eso trae alegría, eso trae esperanza, eso trae una bendición a los que hoy necesitan el poder, a los que hoy necesitan un alivio a sus vidas. Solamente está en el nombre del Señor Jesucristo. Hay algo que debemos de analizar y esto es el denuedo. Porque de ello depende, hermanos, que se desate el movimiento del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia, en la comunidad. Entonces debemos de analizar esto del denuedo. Y el denuedo, hermanos, cuando hablamos de ello hay esta definición. El denuedo desata el poder, pero hay una clave. ¿Qué significa el denuedo entonces? Porque dice que ellos, dice, con denuedo estaban haciendo la obra del Señor. Usted puede hacer la obra del Señor. Usted y yo estamos caminando haciendo la obra del Señor, pero necesitamos el denuedo en nuestras vidas para que algo suceda más allá de lo que el Señor nos ha dado. Porque la mano del Señor no se ha detenido. El poder de Dios no ha dejado de perder su poder. El Señor sigue estando y Él lo declaró. Pero hay algo que nosotros debemos entender, con qué denuedo nosotros estamos en el Señor. Fíjese lo que dice esta definición, el denuedo desata el poder. La definición de denuedo es la palabra denuedo tiene el significado de atreverse, esforzarse, mostrarse osado o feroz y viene de denodarse. Darse a conocer, de dónde señalarse, darse a conocer. Quiere decir que entonces el denuedo es atreverse, esforzarse, mostrarse osado o feroz en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que lo que ellos estaban haciendo, ellos se estaban atreviendo, se estaban esforzando, se estaban mostrando. Ellos estaban con ese corazón, con esa violencia en su ser en el reino de los cielos, haciendo ¿qué? Tenían el denuedo de buscar hacer la obra del Señor. Es como cuando usted en esta mañana ahorita llegó con denuedo para alabar al Señor.
Y el de nuevo debe demostrarse, atreverse, Señor, voy a danzar para ti. Señor, voy a levantar mis manos. Hay un denuedo que debe expresarle no al que está enfrente alabando al Señor con la alabanza. Usted debe demostrarlo en todo tiempo al Señor y decirle, Señor, he venido, Padre. Ahorita no voy a ver a mi lado, a mi derecha, izquierda, enfrente, ni atrás. Yo vine a buscar tu espíritu. Yo vine a alabarte, Señor. Hay algo que usted debe de desatar, hay algo que debemos nosotros de buscar en denuedo, es buscar al Señor, porque su poder, el Señor está con su mano. Yo creo que el Señor, cuando llegó a aquella ciudad y vio a la gente, el Señor estaba listo. Yo me imagino el Señor estaba dispuesto, el Señor estaba allí esperando. ¿Dónde está la gente para que la sane? ¿Dónde está la gente que necesita? Pero la gente estaba posiblemente en sus quehaceres, y el Señor listo con su poder, con su mano, para declarar, déjalo ir, déjalo, limpia, te limpio en el nombre del Señor. Pero algo estaba sucediendo, estaba apagada la pila, estaba algo sucediendo en la vida de aquel pueblo. Pero hay algo que tiene que despertar. ¿Sabe que lo que yo siempre analizo? Cuando el Señor me sanó, yo pensaba, y sí lo he pensado siempre, Señor, ¿cómo fue que me sanaste? Señor, ¿cómo fue que el pastor escuchó cuando se quebró ese pino, que lo oyó solamente espiritualmente? ¿Cómo fue, Señor? Y lo único que el Señor me dice a mi corazón es porque tú tenías algo en tu corazón. Estabas necesitado, estabas desesperado, tu familia estaba desesperada, tu familia estaba gimiendo, tu mamá estaba llorando, tu padre no sabía qué hacer, tus hermanos se les olvidó hasta beber, se les olvidó hasta hacer cosas porque había una necesidad. Pero cuando alguien se levanta y necesito, Señor, va hasta con los brujos cuando no conoce al Señor y busca que le sanen a su hijo. Va, hermano, a todos los medios que pueda usted buscar, va y busca remedios que la gente le va a dar. Y usted y la gente antes de venir al Señor hacíamos todo eso, pero no funcionaba. Pero el día que nosotros solamente con la palabra clave cree que el Señor le va a sanar, creo que el Señor me va a sanar. En ese momento, hermano, el Señor levanta, el Señor hace. ¿Por qué? Porque esa necesidad, esa angustia, ese fervor es lo que hace que se desate el poder del Señor. El Señor es movido en su corazón a misericordia cuando alguien le clama, y es ahí donde se desata el poder del Señor Jesucristo. Y fíjese en esto, Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. ¿Qué pasa con el denuedo? ¿Qué pasa con ello? Mateo capítulo 4, verso 18 al 22 dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran, ¿qué? Eran pescadores. Amén. Y luego dice el verso 19, y les dijo: venid en pos de mí. El Señor les hace un llamado: venir en pos de mí. Pero algo está sucediendo, algo está pasando en la vida de ellos. Hoy nos debemos de preguntar, porque el Señor le está llamando hoy a cada uno de nosotros. Yo quiero ir contigo, Señor. La misericordia, el favor del Dios ahí está. Pero ahora el denuedo desata el poder y ahí están. Pero fíjense en lo que hicieron ellos. Dice, y les dijo: venid en pos de mí. Luego dice: y os haré pescadores de hombres. Ellos están acostumbrados a pescar los peces, a traer cantidades de peces, a el día, a entrar a la mar. No sé qué, a lo mejor ellos pensaban: hoy no voy a traer un pescadote así, una tuna. No sé si había tunas ahí, pero ellos estaban allí para pescar. Pero dice: y os haré pescadores de hombres. Como que el Señor está diciendo: les voy a enseñar una cosa que ustedes no conocen. Les voy a mostrar a ustedes qué es lo que quiero hacer para que ustedes entiendan. Ustedes los escojo hoy para hacer algo grande. Dios le escogió a cada uno de nosotros para hacer una obra. Aunque tú te sientas que no, pues yo no sé qué estoy haciendo ahí, pero Dios te escogió. Solamente que necesitamos denuedo. Pastor, ¿qué necesito hacer? Aquí estoy. El denuedo, salir, pastor. Señor, yo quiero hacer algo para el Señor. Pero luego dice la palabra, dice el verso 20, y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuál fue el momento que ellos hicieron? Dejaron la red, dejaron la barca, encargaron a su papá y vámonos, Señor.
algo notaron en el Señor Jesucristo. Algo vieron en el Señor Jesucristo. Despertó su corazón en lo que Dios les dijo: yo os haré pescadores de hombres. Ellos se han de haber quedado: ¿qué es eso? Nosotros no sabemos qué tal cosa. ¿Cómo los vamos a pescar? ¿Con red o con anzuelo o con arpón? Yo no sé, pero ellos, algo había en su mente, y ellos empezaron a despertar ese corazón en sus vidas. Empezó un denuedo. Algo está sucediendo en el corazón. ¿Cómo está tu denuedo? Dile a tu hermano, hermana, dile: ¿cómo está tu denuedo? ¿Cómo está tu denuedo? Y luego dice el verso 21, pasando de allí vio a los dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, ¿y a quién? A su padre, amén, le siguieron al Señor. ¿Qué hicieron? Vámonos, Señor. Ahí van caminando. ¿Cuántos ya dejaron la barca, la red, el anzuelo? Bueno, ya ellos pura red, pero ¿cuántos ya dejamos la barca? ¿O todavía estamos ahí contemplando la barca? Porque Dios nos llamó a algo. Dios nos llamó a hacer algo poderoso. El poder del Señor se quiere desatar una vez más para sanidad, para salvación, en su poder. El día del viernes, el Señor se movió en una grande manera. Y yo quiero decirle: Señor, yo quiero escuchar lo que tú ya hiciste. Yo quiero escuchar, Señor, lo que alguien no puede hacer. Yo quiero escuchar. Yo quiero solamente escuchar, no que no lo crea. Yo quiero, Señor, escuchar el testimonio. Y ahí estaba, allí en esa esquina, me olvidé y dije: Señor, me olvido de todo, me quito de esto. Pero en ese momento se acerca el hermano Carlos y las hermanas estaban ahí, y yo me lancé para abajo también a orar, porque Dios me empezó a tocar mi corazón. Pero es cuando usted se quita, hermano, en sus oídos esa cosa, que obstáculo, lo que sea, se lo quita, empieza a alabar al Señor, y Dios empieza a mover su Espíritu Santo en esta casa. Hay alguien en esta mañana que quiera, hermanos, que se desate en su corazón: Señor, yo te alabo. Sí, hermano, así como lo está haciendo, pero al Señor. Cierra sus ojos y mira al Señor. Mire, Él está allá en su trono de gloria, pero Él está aquí moviendo su espíritu. Si tú entras al Espíritu en el Señor, Dios va a hacer cosas grandes. Aleluya. Estás cansado. Yo sé que está alguien cansado de seguir el camino en el que va. No eres feliz. No eres feliz. Algo está molestando tu corazón y tu alma. Y por más que busques ocultarte y ser feliz allá afuera, no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque no es totalmente la felicidad esa la que tú necesitas. Es esta la que Dios te ha llamado. Es la palabra que Dios te quiere dar para que tú seas libre. Pero solamente se desata, hermanos, cuando alguien tiene ese denuedo. Una vez más, 1 Corintios capítulo 1, verso 18 al 21, es aquí donde el Señor nos habla. El Señor nos empieza a decir algo. Ciertamente ellos, dice la palabra del Señor, vuelvo a leer el texto de Hechos 4:13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo y sin letras, se maravillaban y reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ellos olían a Jesús, se parecían a Jesús, caminaban como Jesús, hablaban como Jesús. Las palabras que Él había dicho, ellos empezaron a imitarlo, ellos empezaron a creerlo. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Quisieran regresar un poquito al versículo, si me acompaña, misma palabra en Hechos capítulo 4, verso 1. Dice la palabra que esto es lo que estaban haciendo. ¿Qué es el denuedo que estaba pasando en ellos? Dice que ellos sanaron, hermanos, a un paralítico. Ellos sanaron a este que no podía, cuando no tengo oro ni plata, por lo que tengo te doy. Y luego viene algo de lo que ellos hicieron. Viene una persecución. Dice el 5, verso 4, verso 5 de Hechos. Dice, aconteció al día siguiente. Dice que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas. Sigue diciendo, dice el versículo, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Enseguida dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis, dice, hecho vosotros esto? ¿En qué o con qué potestad? ¿Qué gobierno? ¿Qué ley? ¿Qué es? Dice, ¿en qué? Dice, habéis hecho vosotros esto. ¿En qué?
¿Cómo que ustedes están aquí moviendo este movimiento? ¿Quién les dio la orden? ¿Quién les permitió? Pero luego dice el verso 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Un beneficio a un hombre enfermo, dice, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Y de qué manera éste haya sido sanado? Se nos interroga. Hay una necesidad. ¿Por qué no tener compasión de él y sanarle en el nombre del Señor? Pero ellos querían solamente ver su propia manera, su propio gobierno, sus propias reglas. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos tenían un pensamiento. Algo que se les había enseñado. Algo que habían aprendido del maestro, que no es de este mundo, que no es de esta tierra. Ellos pudieron entenderlo, mientras que los gobernantes no entendían y solamente querían estar peleando con ellos. Luego el verso 10 dice: sea notorio a todos vosotros, el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él es este hombre por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Pero yo me imagino que el denuedo de ellos era: puesto que esté sanado, yo me imagino que ellos se pusieron firmes, se pusieron ellos delante de los sacerdotes y ellos, puesto que este hombre ha sanado, este hombre ha sido sanado por el Señor Jesucristo a quien ustedes rechazaron. Era la postura y la posición, el denuedo que ellos traían, que era un atrevimiento, era una manera que ellos estaban feroz de decir: esto el Señor lo está haciendo por su nombre, por su favor. Es una actitud que ellos empezaron a mostrar porque lo creyeron. Ellos posiblemente hubieran tomado otra acción, pero el Espíritu Santo estaba moviendo en el corazón de ellos. Por eso ellos se muestran así. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Dice: al cual ha venido a ser la cabeza del ángulo el Señor Jesucristo. Por eso luego el verso 13 dice, vamos a brincar al 13, el verso 13, por eso dijo: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Lo que ya ha predicado el pastor, se maravillaban que ellos no tenían escuela, no tenían ellos palabras como léxicas como los griegos, pero se maravillaban. ¿Por qué? Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo reconocieron que habían estado con Jesús? Pues por las obras y las maravillas que ellos estaban haciendo en Cristo Jesús. Ahí van los pescadores. Y tal vez muchos los miraban así, hombres del vulgo, pero hay otros que se admiraban y se maravillaban. Estos sanan cáncer en el nombre de Jesús. Estos hacen sanidades, levantan gente paralítica de 30 años. El Señor está con ellos y se maravillaban. ¿Qué ciencia? ¿Qué cosa ellos podían hacer para que pudieran desvirtuarlos a ellos? No hay nada que pueda desvirtuar, hermanos, en el nombre del Señor, aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Pero ellos se levantaron en el denuedo. Ellos se levantaron para seguir. Hoy, hermano, nosotros necesitamos pedirle a Dios: desata tu poder sobre mi vida, desata tu poder sobre mi ser, desata tu poder sobre la iglesia. Necesitamos el denuedo del Señor Jesucristo. El diablo viene y nos quiere desvirtuar. Ir a la hermana, ¿te fijas? La hermana se cree, oye, el hermano se cree. Y es lo que el diablo quiere desvirtuar a la iglesia, para que por medio de tu alabanza, al que tú estés alabando al Señor y estés junto con todos, y hay alguien y el Señor puede hacerlo. Estás junto alabando: Señor, estamos orando, tú lo puedes hacer. Señor, mueve tu poder. Señor, mueve tu gloria. Y cuando nosotros alabamos, el Señor va a hacer una obra grande. El hermano Luis daba su testimonio. El Señor lo sanó. El Señor usó a la ciencia. El Señor usó las oraciones. Porque si Dios no hubiera querido, no hubiera sanado el riñón, no hubiera sanado el hígado, no hubiera pasado nada. Pero Dios usa los medios. Dios usa cosas para hacer. Y la oración que se estuvo haciendo también el Señor está escuchando. Pero ¿acaso no Dios puede usar, hermano, un milagro?
Dios pudiera haber sanado un milagro para que sanara al hermano, pero el Señor te está diciendo, a mí me está diciendo el Señor, yo quiero tu denuedo. Yo quiero que tú obres diferente, porque así yo pudiera obrar diferente en esa necesidad. Yo pudiera hacer un milagro más poderoso del que tú estás pensando. Nosotros nos limitamos, pero Dios no está limitado. El Señor usa medios, pero el Señor puede usar cosas mucho más diferentes para bendecir a la iglesia. ¿Cuántos quieren tener el denuedo de Dios? ¿Cuántos quieren, hermano, levantarse? ¿Cuántos quieren ver, hermano, la familia diferente? ¿Cuántos quieren ver su actitud propia diferente? Yo no sé, yo no estoy hablando particularmente a alguien. El Señor está hablando abiertamente a nuestros corazones. Voy a ir pidiendo a ir concluyendo, hermanos. Yo quiero abrir el altar en el Señor por un tiempo más prolongado, para que vengamos al altar y le entreguemos al Señor y le digamos: Padre, yo necesito este denuedo en mí, yo te entrego mi denuedo. Y es aquí, hermano, donde el Señor hace cosas. Dice la palabra en 1 Corintios 1, verso 18 al 21. Fíjese lo que el Señor dice. Dice 1 Corintios 1, 18 al 21. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una locura para alguien diferente. No creo que eso suceda. Están bien mal. Ahí alguna brujería están haciendo. Porque eso es lo que yo decía antes de venir a la iglesia. Amá, allá hacen brujería. Yo creo que ellos hacen brujería y por eso sana a la gente. Pero ¿qué brujería? Es el poder de Jesucristo. Y es por eso que dice, es la locura, dice, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder del Señor. Que te vas a ir al cielo, es poder del Señor, porque yo lo estoy creyendo. El Señor me puede sanar, aunque sea una locura. Vete al doctor, yo creo que el Señor me va a sanar. Este es mi primer recurso. El segundo, pues voy a ir, pero yo creo que el Señor me va a sanar. Y si Dios lo hace de cualquier forma, pues gloria a Dios, pero no voy a perder mi denuedo. Sea como sea, el Señor lo va a hacer. Luego sigue diciendo en el verso 19, dice, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea que el Señor está diciendo: voy a mostrarles que la ciencia, el entendimiento, todo ello es más superior mi espíritu que todo ello. Les voy a enseñar esta forma, les voy a enseñar en el espíritu, en lo sobrenatural, que yo puedo hacer grandes cosas. Es lo que está diciendo el Señor. Yo necesito algo sobrenatural del Señor hoy en este día. Créame, yo lo ocupo, yo lo necesito. Mi casa lo necesita. Todo lo que yo soy lo necesita. Yo le quiero decir al Señor: Señor, yo te necesito. Señor, este es mi denuedo. Voy a empezar a gemir más. Luego el verso 20 dice entonces: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. La ha enloquecido. Llega el pastor a su pueblo y ¿qué le pasó? Pues el poder del Señor. A mi padre, cuando el Señor lo cambió: ¿y tú ya no vas a jugar o qué? Pues ya no, el Señor me cambió. Usted que tomaba y tú ya no. No, pues el Señor me cambió. El Señor hizo algo en mí. ¿Por qué? Porque el Señor enloqueció, hermano, el entendimiento del mundo. Así que cuando tú te levantas y buscas, la gente no lo va a entender, la gente no lo va a comprender, pero va a ser contagiada por lo que nosotros estemos haciendo en el Señor. Así que, hermanos, el verso 21 dice: pues ya en que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Señor dice entonces que el Señor agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes por medio de la locura de la predicación. Esto está loco, esto está así, pero esta locura, hermano, tiene un entendimiento en Cristo Jesús. Les voy a pedir que se pongan de pie. Voy a concluir con esta escritura. Y les voy a dar algo que Dios me hizo poner en mi corazón. Despierta la osadía, despierta, hermanos, despertemos nosotros el denuedo en nuestras vidas. Ahí están ellos con un denuedo, una firmeza, con una manera de hacerlo en el Señor. Ahí está Pablo, ahí está Pedro y Juan, ahí están ellos con un denuedo, ahí están ellos esforzándose. ¿Por qué? Porque es lo que había en su corazón. Eso es lo que está pasando en sus vidas.
Despierta la osadía, hermanos, despierta el denuedo en tu vida, como yo también el Señor me ha hablado, despierta tu denuedo. Lucas capítulo 16, verso 1 al 8, dice la palabra del Señor esto. Un ejemplo a un hombre, un mayordomo, un hombre rico, un mayordomo. Esto es lo que pasó y dice Lucas 16, 1 al 8, dice la palabra. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces, dice, enseguida le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no se puede ser más mi mayordomo. Algo hizo mal. El verso 3 dice: entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Dijo el mayordomo entre sí, en su corazón: porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. O sea que estamos en una posición ahí, pues ya me corrió aquí el jefe, y ahora ¿qué voy a hacer? Y dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Pero luego dice el 4, dice: y ya sé lo que haré para que cuando me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y esto es lo que hizo, dice, enseguida. Y llamó a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y luego dice el verso 6, dice: y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Enseguida después dijo al otro: ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Enseguida luego dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Por eso luego dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hay hijos de la luz, los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Estaba el Señor, el Maestro, les había venido a salvar. ¿Y qué pasó? Pues ellos no lo entendieron. Pero hay gente del mundo que es sagaz, así como este hombre. Ya sé qué voy a hacer, me voy a poner ahí, porque pues me van a correr, pues ya sé que voy a buscar la forma de que alguien me reciba. Cuando este mensaje se nos da a nosotros, el denuedo desata el poder, nosotros debemos de venir al Señor y decirle: Padre, vengo a ti, regreso a ti. Si aquella gente dice que es de esta manera sagaz, se avienta, hace algo para mover cualquier cosa, cualquier tranza, dicen por ahí, y él hace algo, el pueblo del Señor deberíamos de hacer diferente para nuestro Dios, que tiene amor, que tiene misericordia. Porque yo quiero ver el poder de Dios desatarse en mi vida, en mi casa, en esta iglesia. Así como usted, el pastor, todos queremos ver el poder del Señor, pero necesitamos buscar el denuedo de nuestras vidas. De venir así como el primer día que Dios nos sanó, gritar, clamar, desesperarse, y el Señor mueva su mano de poder. Y esto es lo que hizo gente en su tiempo. ¿Sabe qué hizo la gente en su tiempo? Aquella mujer del flujo de sangre, ¿se recuerda aquella historia? ¿Cómo fue ella? Causó algo en su corazón. ¿Qué fue? Si tan solo. Y yo creo que ella, si tan solo, yo creo que ella se levantó, si tan solo, yo no sé si con dolor, no sé cómo, si tan solo. Y ella se metió, había algo en su interior que la levantó para llegar allí. Zaqueo, cuando miró y él empezó a entender: ¿qué es esto que está haciendo este hombre? Quiero saber, quiero conocerlo, quiero ver, porque algo está sucediendo. A lo mejor llegaba gente con él: mira, Dios me sanó. ¿Qué te pasó? ¿Qué ya no caminabas y ahora qué te pasó? Yo no sé qué Zaqueo miró. Pero él se subió, hermanos, al sicómoro. ¿Qué fue lo que hizo? Una acción. Yo creo que Zaqueo no se quedó brincando ahí a ver si ve a Jesucristo. Él se subió al sicómoro, se agarró de las ramas. Yo no sé si alguien le ayudó, no dice la Biblia, pero llegó arriba y allá está observando al maestro. Zaqueo, ¿qué haces ahí? Vente para acá, hoy voy a cenar a tu casa. La intención, el denuedo lo hizo subir, lo hizo buscar. Allí está.
Habrá alguien en este momento, hermano, que pueda ir en su interior y empezar a decir: Señor, no es suficiente mi grito, no es suficiente, me voy a tirar de panza, no es suficiente, Señor, no es suficiente. Algo el Señor quiere hacer, pero no es suficiente. El que toca se le abre, pero el que toca sí. ¿Cuántos vamos con miedo en veces a tocar la puerta? A mí en veces me daba miedo tocar puertas. Pues ahí está, voy a tocar, pero no quiero que me oigan. Pero cuando dice voy a tocar, agarra una piedra, hermano, y empieza a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere escuchar. El denuedo en tu vida tiene que despertar. ¿No ves, hermano, que el Señor llegó a esa ciudad y está el Señor parado? Llegó uno, lo sanó, no sé de qué, pero dice la Biblia, no dice más. Y el Señor se quedó, no sé qué expresión daría. Y los vio a todos, el pueblo. Traigo la sanidad para el cáncer, traje la sanidad para el vicio que te está matando, traje la solución para tu problema, para tu matrimonio, para todo lo que te esté pasando. No eres feliz en tu vida y no sabes si vas a morir o vas a morir, o no sabes si te vas al cielo o te vas al infierno, y estás entre dos pensamientos. Y vine, pero ¿dónde están? No quieren venir a mí porque lo miraron un ser humano, lo miraron tal vez si era delgado el Señor, lo miraron como lo hayan mirado. Miraron a los apóstoles, son los campesinos, el grupo de campesinos, porque gentes así los miró. Pero hubo otra gente que llegó. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que el Señor hizo. ¿Por qué no vienes al altar y vienes al Señor y le dices: Padre, vengo al altar? La música está, la alabanza está, pero a ti te toca, hermano, como a mí, alabar al Señor con el denuedo. A ti te toca hoy pedir. Y yo le invito a que pase y vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano ministro que venga y vamos a orar por usted. El denuedo, hermano, despierta en ti en esta hora. Vamos a entonar unas alabanzas de meditación, pero luego vamos a ir en una intensidad en nuestra alabanza al Señor. Dígale suavemente y luego vamos a despertar con unas alabanzas para que usted le dé al Señor de su corazón también y se motive y hermano se active en su espíritu y le diga al Señor: Señor, en esta mañana. Lo mismo sucede, hermanos, con aquel ciego Bartimeo. Y usted lo conoce, el denuedo. Hay algo que está sucediendo en los apóstoles. Hay algo que está sucediendo con Jesucristo. La multitud va con el Señor. La multitud está caminando con el Señor. Los discípulos están caminando con el Señor. Pero hay alguien que grita. Hay alguien que grita. Hay dos bandos, los de Jesús. Hay otra situación donde aquellos: cállate, cállate, ya cállate. Ya molestas tanto gritar. Ya molestas tanto gemir, ya cálmate, déjate. Pero la necesidad no puede dejar. No te puedes quedar sentado, no te puedes quedar parado, no te puedes quedar en tu lugar. Ahí está el Señor, sí, pero el Señor dijo: ese es el lugar de encuentro, en ese altar. Dile al Señor: hoy me levanto en mi denuedo, Señor. Hoy me levanto en mi corazón para decirte, como aquel Bartimeo: Jesús, Jesús. Yo no sé si le gritó: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Yo no sé si puedas gritar, hermano, más fuerte. Dile: Jesús, hoy eres hora,